Buenos días, mi nombre es el doctor Brian José Otero Civira, residente del tercer año del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, doctor Pastor Oropesa Arriera. El día de hoy traemos un trabajo titulado Eficacia del Cotton Test versus el Hook Test en el diagnóstico intraoperatorio de lesiones de la sindesmosis en pacientes atendidos en el servicio de traumatología del Hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, doctor Pastor Oropesa Arriera, septiembre 2020, julio 2021. Esto es un trabajo tutoriado por la doctora Zulenice Monagas, traumatólogo ortopedista. Para entrar un poco en materia, vamos a hablar de lo que es la sindesmosis. La sindesmosis del tobillo no es más que una articulación fibrosa con un movimiento escaso o nulo. Como describe Ferrero y colaboradores, está compuesta por una serie de ligamentos, como es el ligamento tibioperoneo anterior, tibioperoneo posterior, tibioperoneo transverso y la membrana interósea. También es importante destacar que existen una serie de relieves óseos como el maliolo anterolateral de la tibia o de Tillaux-Chaput, el malleolo posterior o de Bolman y el malleolo peroneal o de Gasgaffe-Lefort. Estos malleolos me sirven de origen y de inserción de ciertos ligamentos ya descritos que me permiten generar una perfecta unión en la parte distal de la tibia y en el peroné y conformarme lo que es la sindesmosis. Es importante resaltar que la sindesmosis se extiende de 6 a 8 centímetros de la parte más distal de la articulación tibio-astragalina hacia proximal. Es por ello que las fracturas del peroné están sumamente unidas a lesiones de sindesmosis debido al origen e inserción de estos ligamentos. Por eso, Danis y Weber establecen una clasificación, la cual me mide, de acuerdo a la clasificación de Danis y Weber, el grado de lesión de la sindesmosis en porcentaje. Por eso la clasificación Weber de Danis y Weber tipo A, que es dada por debajo de la sindesmosis, me genera un nivel de sospecha que puede existir una lesión de sindesmosis entre un 10 y un 15%. La Weber B, que es transsindesmal, me puede generar un porcentaje de lesión de sindesmosis entre un 30 a un 40%. Y la Weber C de un 80 a un 90%. En cuanto a la lesión de sindesmosis, como es descrito por Oliva y colaboradores, se me va a dar por un palgo, una rotación externa, una pronación plantar. Esto está dado por la capacidad que tiene el astrágalo de rotar sobre la tibia. Cuando excede esa capacidad, va a producir una lesión de la misma. Según Menendi y colaboradores, nos genera una clasificación de lesiones de sindesmosis en cuanto al tiempo, la cual me la va a dividir en agudas, subagudas y crónicas. Las agudas antes de las 6 semanas, las subagudas entre 6 semanas y 6 meses y la crónica mayor a 6 meses. Según la clínica, se me va a generar un dolor exquisito localizado en el área del tobillo de un carácter fuerte, irradiado a la región del retropié y medio pie, con una limitación funcional a la bipedestación y a la marcha, un aumento de volumen en la región del tobillo que puede llegar a alcanzar hasta medio pie. En vista de esta clínica, también podemos apoyarnos en ciertos estudios, como son las imágenes, unos rayos X de tobillo en su proyección apilateral, una tomografía de tobillo y una resonancia magnética. En la parte intraoperatoria contamos con dos tests, como es el Cotton Test y el Hook Test, entre otros. El Hook Test, o prueba del gancho, consiste en colocar una pinza en la borde distal del peroné y hacer tracción. Si percibimos un chasquido o una separación del peroné hacia lateral mayor a 2 milímetros, decimos que esta prueba es positiva y que existe una lesión de las mismas. Esta técnica sufrió una modificación en la cual consiste en colocar un contraste en la articulación tibio-astragalina por vía anterior de 2 a 4 ml de contraste hidrosoluble y hacer una fluoroscopía. Si existe una tinción de la sindesmosis, como podemos evidenciar en nuestras imágenes, el Hook Test es positivo, lo cual nos indica lesión de la sindesmosis. Otro test que es sumamente importante y conocido es el test de Cotton, que consiste en colocar una mano del explorador a nivel de la tibia y otra mano a nivel del astrágalo. Y va a ser un movimiento de vertical a lateral del astrágalo con el pie en posición neutra o plantígrado. Si existe un movimiento mayor del astrágalo en comparación del lado contralateral, decimos que este test es positivo. Por lo tanto, nos avisa que hay lesión de la sindesmosis.
Es por eso que nos surgen unas ciertas dudas y en cuanto a nuestro planteamiento del problema, decimos, ¿con qué frecuencia ocurren las fracturas de tobillo y lesión de sindesmosis en la emergencia? ¿Cuál es la dificultad para diagnosticar las lesiones de sindesmosis? ¿Cuál es el protocolo ideal para el manejo de esta patología? ¿Y cuál es el verdadero valor diagnóstico del Cotton Test? En cuanto a nuestro objetivo general, fue determinar la eficacia del Cotton Test versus el Hook Test en el diagnóstico intraoperatorio de lesiones de sindesmosis en pacientes atendidos en el hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dr. Pastor Oropesa Serriera, de septiembre del 2020 a julio del 2021. En vista de esto, nuestros objetivos específicos fueron clasificar de acuerdo a las características demográficas los pacientes con lesión de la sindesmosis, evaluar la clasificación de la fractura de tobillo asociada a lesión de la sindesmosis, cuantificar el número de pacientes que dieron positivo a la lesión de la sindesmosis según la técnica del Cotton Test, enumerar la cantidad de pacientes que presentaron lesión de la sindesmosis según la técnica del Hook Test, comparar en cuántos pacientes coincidió el diagnóstico intraoperatorio de lesión de la sindesmosis por Cotton Test con el diagnóstico del Hook Test, identificar el tipo de lesión de sindesmosis más frecuente en los pacientes atendidos en el servicio de traumatología y determinar el valor diagnóstico por Cotton Test versus Hook Test en la identificación intraoperatoria de lesión de sindesmosis. Es por esto que la justificación e importancia de nuestro trabajo la podemos dividir en lo práctico y en lo metodológico. En cuanto a lo práctico, realizar diagnósticos oportunos de lesión de la sindesmosis, establecer una técnica eficaz para el diagnóstico de la misma y evitar complicaciones futuras en el paciente como es la artrosis postraumática de tobillo. De acuerdo a lo metodológico, conocer el valor diagnóstico del Cotton Test y el Hook Test. Promover la investigación en el área de traumatología. En vista de esto, realizamos una investigación profunda y dentro de nuestros antecedentes tenemos que Nito y colaboradores en el 2018 en Estados Unidos, New York, hace un estudio denominado prueba del grifo. Este estudio fue realizado en 9 cadáveres donde él hizo una prueba de punción intraoperatoria en el borde distal del peroné a 2.5 centímetros de la parte más distal, colocando un macho cortical de 3.5 milímetros y haciendo tracción hasta sufrir estrés de los ligamentos. Ellos tuvieron como resultado, arrojaron una test de Student menor a 0.05, lo cual determinó que existen pruebas más efectivas que el Cotton Test para diagnosticar lesiones de la sindesmosis. Aguilar y colaboradores en el 2017 en el Hospital Universitario de Valencia, España, hace un test de artrografía intraoperatoria, donde aplican la técnica del Hook Test con colocación del contraste para determinar lesiones de sindesmosis. Este estudio fue realizado en 10 pacientes y en sus estudios arrojan que este test es más eficaz que el Cotton Test y que incluso sirve para determinar fracturas que cirujanos han pasado desprevistas y al momento de colocar en contraste se pueden identificar intraoperatoriamente y poder resolver las mismas. En Reyes en el 2017 en el Hospital de Ecuador, Quito, el Hospital de las Fuerzas Armadas en el Servicio de Traumatología y Ortopedia, la unidad de pie y tobillo, realizan un estudio de tipo observacional descriptivo para establecer la correlación entre los hallazgos clínicos, radiológicos y quirúrgicos. Este estudio fue realizado en 77 pacientes, el cual arrojó que la mayoría de los pacientes que tuvieron lesión de sindesmosis tuvo una edad comprendida entre 56 años y que la mayoría, en un 84.9%, fueron hombres. Lin y colaboradores en el 2017 en China realizó un estudio para saber la influencia de la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior en las lesiones de la sindesmosis y lo dividió en 4 grupos. Este estudio fue hecho en cadáveres y fue seccionando ligamento por ligamento. Este estudio arrojó que si existe una lesión aislada del ligamento peroneo astragalino anterior, no va a existir mayor desplazamiento del peroné. Sin embargo, si la lesión es en conjunto de un ligamento de la sindesmosis más el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroné se va a tener una rotación externa y un desplazamiento mayor a 3.5 milímetros. Oliva y colaboradores en el 2016 en la Universidad de Barcelona, Cataluña, realizan un estudio documental para determinar y conocer cuál era la forma idónea de llegar al diagnóstico clínico y de imagen de lesiones de sindesmosis. Es por ello que ellos recomiendan que se deben realizar rayos X, tomografías de tobillo y resonancias magnéticas para hacer un buen diagnóstico. Chenesky y colaboradores en el 2016 en Estados Unidos realizan una revisión documental
para determinar el manejo de lesiones sindesmóticas, el cual sugiere que la historia clínica debe ser una historia clínica completa e incluso debe contener cuál fue el mecanismo de lesión y que debemos contar con imágenes tridimensionales intraoperatorias. Es por eso que en cuanto a nuestro marco metodológico, este trabajo tiene un enfoque cuantitativo, fue de tipo descriptivo y un diseño experimental con tratamientos múltiples a un solo grupo. Nuestra población y muestra fue de 15 pacientes. La recolección de datos fue dada pero consentimiento informado basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley del Ejercicio Profesional de la Medicina. Fue a través de una observación directa basado en un instrumento de datos, el cual fue validado previamente por expertos y luego estos resultados basados en un programa de datos estadístico denominado SPSS versión 19. Aquí traemos a cotación el instrumento utilizado, el cual contiene identificación del paciente, la edad, su procedencia si era urbana o rural, si era empleado o desempleado, el tipo de fractura según la clasificación de Weber que presentó, la prueba diagnóstica del Cotton test, el Hook test, si fue positivo o fue negativo, la lesión de la sindesmosis si fue aguda, subagudo, crónica y la severidad en grados de lesión de sindesmosis. De acuerdo a la técnica utilizada en este trabajo, se realizó el test de Cotton y el test de Hook a los mismos 15 pacientes y así se pudo comparar. Esta técnica fue como se describió anteriormente. En vista de esto, llegamos a los siguientes resultados. De acuerdo a nuestra variable sociodemográfica, pudimos dividir nuestros pacientes en 6 grupos etarios, determinando que la edad comprendida con mayor número de pacientes estuvo entre 38 y 44 años, que la mayoría de nuestros pacientes fue de procedencia urbana con un 93.3% y con una condición laboral de empleados en un 93.3%. De acuerdo a la clasificación de Weber, pudimos concluir que de nuestros 15 pacientes, 7 pacientes con un 46.67% presentó fractura de peroné Weber B a igual que Weber C y solamente un paciente de 15 presentó fractura de peroné Weber A con un 6.66%. En cuanto a una de las técnicas utilizadas como el Cotton test, podemos evidenciar en esta tabla que solamente de 15 pacientes, 11 para el test de Cotton resultaron negativos con un 73.3% de los pacientes. Y en cuanto al test de Hook, 9 pacientes resultaron positivos, lo cual representa el 60% de los pacientes. Es por eso que podemos ver en esta tabla la comparación de las dos técnicas, el test de Cotton y el test de Hook. En cuanto al test de Cotton, 4 pacientes de 15 dieron positivo con un 26.7% y en cuanto al test de Hook, 9 pacientes dieron positivo con un 60%. De acuerdo a nuestra variable de lesión de sindesmosis, pudimos concluir en nuestros resultados que de 15 pacientes, 8 tuvieron una lesión de sindesmosis aguda con un 53.33% y el 40% estuvo ausente. De acuerdo a la severidad de lesión de la sindesmosis, de 9 de 15 pacientes tuvo una lesión de sindesmosis grado 1, lo cual representa el 60%. La TED-Student se realizó una TED-Student comparativa entre la prueba entre el test de Hook y el Cotton test, la cual arrojó un resultado igual al 0.05. Por lo tanto, en vista de estos resultados, podemos llegar a las siguientes conclusiones, como por ejemplo, en cuanto a la dimensión demográfica, la edad de los pacientes atendidos estuvo comprendida entre 24 y 67 años de edad, siendo en su mayoría de procedencia urbana y con una condición laboral de empleado, siendo el rango de edad encontrado en este estudio mucho menor al encontrado en estudios anteriores como el establecido en el estudio de Enreyes y colaboradores. De acuerdo a la fractura de peroné, según la clasificación de Weber, pudimos arrojar que el 46.7% de los pacientes operados tuvo fractura de peroné Weber B, al igual que las Weber C, y en un menor porcentaje las Weber A. En comparación de las pruebas, se pudo identificar más casos de lesión de sindesmosis a través del Hook test que del Cotton test. El valor diagnóstico del Cotton test versus el Hook test
en la identificación intraoperatoria de lesión de sindesmosis en los pacientes atendidos tuvo un nivel de significancia, según la test de Student, igual al 0.05, lo cual comprueba nuestra hipótesis nula e indica que la técnica de Hood es más efectiva que el Cotton test en el diagnóstico intraoperatorio de lesiones de sindesmosis. Esto es igual a lo hallado en el estudio de Nito y colaboradores y en el estudio de Aguilar y colaboradores. La mayoría de nuestros pacientes presentó lesiones de sindesmosis aguda con un 53.33%, lo que indica que los pacientes que presentaron lesiones de sindesmosis se les pudo tratar antes de las 6 semanas y se les realizó un diagnóstico oportuno en el servicio de traumatología del hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dr. Pastor López Arriera. En cuanto a estos resultados y conclusiones, podemos recomendar divulgar los resultados de la presente investigación con el fin de generar, potenciar la investigación clínica y promover la experimentación ética en busca de beneficios para los usuarios atendidos. Promover el uso de técnicas diagnósticas radiológicas como el Hook test en las intervenciones de traumatología que promueven el bienestar y confort del paciente y evitar complicaciones posteriores como la artrosis postraumática de tobillo. Promover la investigación en el área de cirugía traumatológica con el fin de tener mejores alternativas en la atención del paciente. Aquí en esta imagen podemos evidenciar unas imágenes de mi autoría donde se realizó el test del gancho y la arteriografía, evidenciándose la tinción de la sindesmosis antes de colocar o reparar la misma con un tornillo transdinemal y posterior a la reparación de la sindesmosis. Muchísimas gracias por su atención.